Muy bien, la otra opción que tenemos es hacer histogramas. Los histogramas se aplican única y exclusivamente para variables cuantitativas, es decir, que se miden en números. Ahorita quiero hacer un caso de una variable que pudiera parecer cuantitativa, porque si nosotros vemos la pregunta Q10-1, que es la evaluación de los precios de los productos no procesados o los verdes, las verduras, vegetales y todo lo demás, si la vemos en labels, vamos a ver que la pregunta 10.1 está categorizada en 1, 2, 3, 4, 5, con muy malo, malo, regular, bueno y estupendo. Entonces, si se fijan, estamos utilizando números, por lo cual pudiera parecer que es cualitativa, pero en realidad ese número tiene una relación con una descripción. Por lo tanto, la pregunta 10 diagonal o guión bajo 1 en realidad es una pregunta cualitativa de tipo ordinal, es decir, que estamos ordenando las características, les estamos dando un peso. Si nosotros nos vamos a la sección de datos, vamos a ver que la 10-1, aquí, nosotros la vemos y vemos única y exclusivamente números. Entonces, el punto número 1 que quiero ver aquí es cuál es la diferencia gráficamente entre una gráfica de barras que es cualitativa y una gráfica de histograma que es cuantitativa. Entonces voy a correr, como este es con números, se puede hacer con las dos. Entonces vamos a ir al gráfico de barras que ya aprendimos a hacer en el video anterior, le ponemos que es solo una variable y nos vamos a la opción 10-1. Al seleccionarla, y de hecho aquí la voy a poner también en decreciente. Al graficarla vamos a ver que tenemos graficados y aquí si se fijan tenemos 4, asterisco quiere decir que no contestaron, 3, 5, 2 y 1. Entonces si recordamos lo que significaba 1 es muy malo. Entonces podríamos ver de esta gráfica que la mayoría de las personas opina que los precios son buenos. No estupendos, pero buenos. Muchos no contestaron, muy seguramente porque no compran en el mercado municipal. Luego después dicen que son regulares y después dicen que son estupendos y finalmente las dos últimas opciones con menor representación son aquellos que dijeron que son malos o muy malos. Si en este caso nosotros hiciéramos esta misma gráfica ordenada por default en las opciones, vamos a ver que en este caso como estamos trabajando, me equivoqué acá. Siempre revisen muy bien en dónde está. Entonces vamos a ver en las opciones que al ponerle que por default, el orden que tome es el orden numérico 1, 2, 3, 4, 5 y los que no contestan que son asteriscos. Entonces aquí vemos la otra forma de trabajar de manera cualitativa la información. Como estos son números podemos trabajarlos también como histogramas. La diferencia que vamos a ver en el histograma va a ser, bueno, puede ser posible que tengamos dos opciones. Una que nos marque un error por estos asteriscos que tenemos aquí, o en la otra va a ser que nosotros al seleccionar esa variable nos elimine el conteo de aquellos que están en asterisco. Entonces, si se fijan, y aquí la voy a mandar copiar para que vean la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma. A simple vista salta dos cosas. Uno, como estamos hablando con características, cuando hacemos un gráfico de barras, el que sea asterisco, como la computadora no es tan brillante como nosotros, aunque es súper rápida para hacer cálculos porque los programas están bien hechos, no logran distinguir que este asterisco en realidad no es una respuesta nula, entonces lo toma como si fuera otra opción de característica. Mientras que en el histograma, al no tener números, simplemente hace excepción de ellos y ya no los considera.
La otra opción son las alturas. Si se fijan, las alturas estamos prácticamente, déjenme lo escalo, estamos prácticamente a la misma escala, pero lo que vamos a ver también es que como los histogramas se aplican para variables cuantitativas y por lo tanto en este caso la gran mayoría de ellas son cualitativas o en su defecto son discretas, entonces se abarcan los espacios completos y no quedan espacios entre un elemento y otro. Entonces podemos ver un proceso como de continuidad, por así decirlo, entre esos elementos. ¿Cuándo aplica cada uno? Pues aplica de aquí saber al analista si lo que está analizando es verdaderamente una variable cuantitativa o si es una cualitativa. En este caso, la pregunta de opción 10-1 es verdaderamente cualitativa, por lo cual lo correcto sería mostrar un gráfico de barras y no un histograma. Entonces aquí el recordatorio, ¿verdad? Si esto no lo permite, pues es recordar que aquí aplica solamente para números, ¿verdad? Mientras que en esta otra aplica para características. Otra opción que tenemos, que es muy bondadosa con los gráficos de barra, es que nos permite hacer, como los gráficos de barra pueden trabajar tanto números como características, aunque esos números en realidad los está considerando una característica, entonces nos da la posibilidad de hacer diagramas mixtos, que quiere decir que podemos incluir dentro de un mismo gráfico dos elementos o tres o cuatro, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que siempre sean dos para que sea claro, dos características con las que podemos trabajar un mismo gráfico. Voy a hacer un ejemplo tomando como base nuevamente en nuestras variables, me voy a ir hasta mero abajo y voy a considerar los elementos de el estado civil de las personas y su edad. Entonces, lo que vamos a hacer con ellas es que vamos a hacer una gráfica. Primero vamos a ir Q20 y Q21. Aquí la podemos ver, ¿verdad? Tenemos dos variables que son meramente cualitativas. Entonces vamos a ver cómo se ve esto en una gráfica. Entonces si hacemos una gráfica de barras y le decimos contar valores únicos y le vamos a decir que tenemos grupos. En esos grupos le vamos a decir que tenemos a la variable estado civil y edad. Nuevamente para seleccionarlos podemos hacer doble clic o ir a la opción de Select. Aquí tenemos dos opciones. Una es que estén en clusters, es decir, cada uno de ellos aparezca por separado. Voy a hacer el gráfico para que ahorita veas cómo quedan. Y las opciones de nueva cuenta puedes poner de mayor a menor. Si nosotros hacemos esto es lo que estamos obteniendo. Lo voy a copiar y lo voy a poner acá porque quiero que puedas observar la diferencia de saber cómo manejar la información. Entonces lo que está pasando aquí es que nosotros tenemos 3 o 4 opciones con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones. Entonces lo que vamos a hacer es que también le podemos decir que nos invierta esa relación. Para hacer esa relación invertida, lo que podemos hacer es primero entonces seleccionar el estado civil y después la edad. Y si hacemos eso, si se fijan, nos está quedando 4 pequeños grupos en donde podemos observar de mejor manera la información. Otra opción que tenemos, y que a mí a veces me parece que es la más adecuada, pero depende de la información que estamos trabajando, es hacer que los datos se calculen uno sobre el otro, que quiere decir que en lugar de separar una barra para cada uno de ellos,
se van a interponer entre ellas. Entonces la gráfica se vería así y tenemos a los 4 estados civiles que se estuvieron calculando con la representación que tenemos en este elemento. En este caso, esta gráfica pudiéramos decir que para la sección de otro no es la mejor opción porque no nos permite ver tantas opciones. Igual de manera general, no es bueno tener dos opciones donde tengan muchas opciones cada una de ellas, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos para edad y 4 para la del estado civil. Entonces, si se fijan, tenemos 32 secciones que se deberían de representar y eso hace que sea muy difícil de observar los datos. Pero, de acuerdo a cómo vamos manejando la información, nosotros podemos ir diseñando qué es mejor de entender. De todas estas tres, definitivamente la que queda de todos modos muchísimo más clara sigue siendo posiblemente la última o la segunda, pero la primera no queda nada clara de qué es lo que estamos trabajando. Esta parte es muy importante porque es una de las competencias que ustedes tienen que desarrollar, el saber cómo manejar información de manera ejecutiva de tal manera que sea claro para las personas. Voy a agarrar otro ejemplo donde sí tenemos una quanti con una cualitativa, como en el caso del número de autos. Entonces vamos a cambiar esas mismas gráficas y le vamos a decir que vamos a cambiar el número de autos en relación al estado civil y voy a hacer una combinación de ambas, estado civil con número de carros, y voy a seguir en la parte de el last variable stack, que es en este caso con respecto a carros, y ahorita vamos a invertir para que vean los cambios. Si nosotros ponemos en la última posición a carros, entonces carros va a ser la que va a ir cambiando de color, de carro, ¿eh? Si por el contrario nosotros seleccionamos a carros primero y dejamos al último el estado civil, entonces vamos a ver que los que van a tener los colores son los estados civiles y los carros van a ser los elementos de nuestra variable X. Es decir, que cuando nosotros hacemos gráficas tenemos muchas opciones de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, si lo que nos interesa saber es si las personas divorciadas son los que bueno, no las divorciadas, sino qué estado civil es el que tiene más carros, pues pudiéramos nosotros decir que en esta de carros podemos observar que el color amarillo es el que nos interesa ver donde tiene mayor representación y lo vemos que sucede en aquellas parejas que están casadas o que tienen una pareja estable. Sin embargo, si lo que nosotros queremos saber, por ejemplo, es si aquellas personas que tienen un solo auto, quiénes son los que están mayormente representados, pues pudiéramos decir que aquellos que solo tienen un alto está representado mayormente por aquellos que son solteros, ¿verdad? Posiblemente en igual manera, ligeramente menor por los que están casados, pero los que están separados o divorciados son los que menos tienen un auto. De hecho, si lo vemos, pudiéramos decir que aquellos que están casados fácilmente podemos identificar que tienen 2 autos, que aquellos que están solteros normalmente o la mayoría está entre 1 o 2 autos, que aquellos que están separados también tienen solamente un auto, ¿verdad? Y los de estado civil que está en otro normalmente no tienen autos o si mucho tienen uno. Entonces, estos tipos de gráficos nos permiten observar qué es lo que estamos trabajando y cómo funciona.